Ok. Entonces, en la sesión bibliográfica el día de hoy me coordina la doctora Joana Jiménez Pavón, médica adscrita a la Clínica de Trastornos del Afecto del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y presento yo, el doctor Alexis Eduardo Álvarez Vides, R2. Dentro de la tabla de contenidos de lo que se va a abordar el día de hoy en la sesión, en la primera parte vamos a ver la parte del artículo, el factor de impacto, los autores del artículo, antecedentes de importancia, diseño del estudio, resultados, anexos, discusión y conclusiones. Bueno, como tal, el artículo está en la revista de Bipolar Disorders Wiley. Como yo les había explicado, es justamente el tratamiento de farmacológico en trastorno bipolar y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Se estudió en una población de 30.451 pacientes. El factor de impacto de la revista de trastornos bipolares es de 5.345 en el Journals Impact IF. Los autores fueron Christopher Roth, Ole Kohler-Forsberg, Andrew A. Nuremberg y Soren Durensen Ostergaard. Christopher Roth justamente desarrolló este artículo como su artículo para titulación de doctorado. Entonces, él se encuentra dentro del Departamento de Trastornos del Afecto del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, en el Departamento de Medicina Clínica, en esta misma universidad. Y la parte del análisis de este artículo se llevó a cabo por el doctor Andrew Nuremberg, que está presente en el Departamento de Medicina Clínica de la Universidad también de Dinamarca. Está también dentro del Centro Familiar Dauten para Innovación de Tratamiento en Pacientes Bipolares y el Hospital General de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, en la Escuela de Medicina de Harvard también. Dentro de los antecedentes vamos a hablar un poco de datos demográficos en México, de incidencia y prevalencia, que los últimos datos con gran alcance son todavía del 2007 de la doctora Medina Mora. El litio, algunos mecanismos celulares que se encuentran relacionados con estos efectos que pudieran encontrarse protectores en la parte del desarrollo de diabetes mellitus, y algunos datos actuales de la literatura. Bueno, dentro de estos datos demográficos, durante el 2019, la Organización Mundial de la Salud estimó que alrededor de 45 millones de personas en todo el mundo presentaban o padecían este trastorno. Y de acuerdo con datos estimados de la Secretaría de Salud, se estima que alrededor del 1 al 3% de la población en México tiene este trastorno, cerca de 3 millones de personas aproximadamente. Estos son datos de justamente el artículo de la doctora Medina Mora del 2007, donde se estima que aproximadamente 1.9% de personas en México tienen trastorno bipolar de manera general, ya haciendo las especificaciones de trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2. Y esta es del lado derecho se encuentra una tabla que es justamente de un examen multicéntrico donde se establecen las prevalencias de trastorno bipolar en diferentes partes del mundo, que justamente también toma información de este artículo de la doctora Medina Mora para obtener la parte de la incidencia y prevalencia en México. Un segundo, por favor. Vamos a dar unos minutos para apagar el audio de esa alarma que está sonando. Creo que es de la misma presentación. Listo. Ok, entonces ya hablando un poquito de cómo el litio puede tener ciertos factores protectores o neuroprotectores a nivel de la protección justamente para el desarrollo o no de diabetes mellitus. Justamente lo que evalúa aquí es la principal vía, que es la GSK3B, que tiene ciertos factores neuroprotectores y neuromoduladores a nivel de núcleo principalmente. Justamente esta vía celular afecta la neuromodulación a través de ciertas señales, a través de la protección, a través de señales nucleares principalmente, en la transcripción de genes principalmente implicados en el ciclo circadiano y otras vías que pudieran ser protectoras a nivel de desarrollo o no de diabetes mellitus. Justamente la
inhibición de esta vía a través del efecto de litio se encarga de interferir en la vía de señalización WNT, que se encarga de un componente clave en la vía de señalización de esta molécula, que se encarga principalmente del desarrollo celular y la diferenciación en núcleo, que justamente podría verse principalmente implicada en el desarrollo o no de diabetes mellitus. Esta era justamente una de las principales supuestos o teorías proporcionadas por los investigadores, o principalmente en el desarrollo de este artículo, que podría verse como un factor protector. Entonces querían ver si justamente el litio tenía un impacto cuando era el tratamiento principal en pacientes con trastorno bipolar, que más adelante vamos a ver que pues, la información no fue concluyente con ese aspecto. Como parte también importante en la fase actual de esta parte de los diagnósticos, tanto diferenciales como comorbilidades, y también puntos importantes que trataban durante este artículo, fue cómo hay algunas justamente variables que pueden ser confusorias al momento de señalar que un tratamiento farmacológico tiene o no una implicación principal en la causalidad o no, o en la relación de riesgo con la realización de un trastorno bipolar y su conclusión en un diagnóstico de diabetes mellitus. Principalmente se implicó en la parte de las comorbilidades, la parte del consumo de sustancias, otros trastornos del afecto y también el consumo de ciertas sustancias como lo pueden ser el alcohol, el tabaco y otras sustancias. Parte importante también de todo esto era que en algunos casos esta parte de los trastornos diferenciales o los diagnósticos diferenciales y las comorbilidades podrían estar presentes justamente implicadas en que fuera esto la causa y no per se el tratamiento farmacológico. Entonces justamente una de las partes primordiales que tenía que valorar el artículo era justamente esto, diferenciar los factores confusorios que tuvieran tener el artículo. Entonces, para hablar un poquito del diseño ya del estudio, vamos a ir hablando de varias partes, principalmente el tipo del estudio. Por la taxonomía de Feinstein de 1985, por su objetivo se clasifica como analítico, por la dirección del análisis fue retrospectivo, asignación del agente fue meramente observacional, su temporalidad fue longitudinal y por los componentes del grupo homodémico. El objetivo inicial del artículo justamente fue establecer si el tratamiento del trastorno bipolar con medicamentos estabilizadores del estado de ánimo afectan el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Y posteriormente un objetivo secundario era investigar si el tratamiento de estabilizadores del estado de ánimo se asoció con diabetes mellitus en forma acumulativa de dosis-respuesta. Para hablar un poquito después, las fuentes de información fue una base de datos danesa que justamente se obtuvo del sistema de registros civil danés para obtener la información de los pacientes, posteriormente también del Registro Central de Investigación Psiquiátrica danesa para obtener los diagnósticos de acuerdo con el CIE-10 de trastorno bipolar, el Registro Nacional Danés de Pacientes justamente para obtener los diagnósticos tanto de trastorno bipolar como posteriormente si desarrollaron o no diabetes mellitus, y posteriormente el Registro Nacional Danés de Prescripción que se objetivizó un poquito más para la parte de qué tratamiento habían recibido estos pacientes. Básicamente el objetivo, como ya les había comentado, era el riesgo de desarrollar diabetes mellitus o no, tanto en un objetivo principal como posteriormente con dosis acumuladas. Ya hablando un poco de la población, fueron pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar en justamente el Registro Central de Investigación Psiquiátrica danesa, desde enero de 1996 hasta el 1 de enero del 2019. Ya hablando un poquito más a profundidad de los criterios específicos que se encargaron para tener como criterios de inclusión, exclusión y de seguimiento. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico del trastorno bipolar, justamente en este registro danés, desde el 1 de enero de 1996 hasta el 1 de enero de 2019. Como criterios de exclusión fueron individuos con un diagnóstico de esquizofrenia de acuerdo al CIE-10, trastorno esquizoafectivo igual de acuerdo al CIE-10, o que ya tuvieran diagnóstico de diabetes mellitus del 1 de enero del 94 a la fecha índice, que la fecha índice fue el primer contacto con un diagnóstico de trastorno bipolar. El término del seguimiento justamente fue cuando el paciente desarrolló diabetes mellitus, descontinuación del tratamiento o muerte, o la fecha del término del seguimiento longitudinal de este artículo, que fue el 1 de enero de 2019. Como tal, ¿cómo se valoró la exposición en este artículo?
Fueron con 4 fármacos principalmente: litio, antipsicóticos, valproato y lamotrigina, identificado mediante el registro de prescripción justamente de la base de datos danesa. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer justamente la recopilación de esta población? Empezamos con personas que tenían el diagnóstico de trastorno bipolar desde el 1 de enero de 1996 a 1 de enero de 2019. Era un total de 34.323 personas. De ahí, como les había comentado, los criterios de exclusión justamente fueron los diagnósticos de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, con lo cual descartaron a 1.981 pacientes, quedando un total de 32.342 pacientes. Después de eso se hizo justamente un análisis de los pacientes que tenían o desarrollaron diabetes mellitus en este tiempo, de los cuales se descartaron 1.891 personas, quedando el total de la población estudiada en este artículo, que fueron 30.451 personas. Para la parte ya del análisis estadístico, primero se comparó la tasa de incidencia de diabetes mellitus entre pacientes con trastorno bipolar tratados con litio, antipsicóticos, valproato y lamotrigina. En pacientes con trastorno bipolar no tratados con los fármacos de interés, se utilizó una regresión de riesgo proporcional SCOX, logrando índices de tasas de riesgo. Los pacientes fueron considerados no expuestos desde la fecha índice hasta el primer canje de su primera receta de medicamento de interés para evitar este sesgo de supervivencia. Y como ya les había comentado, en este artículo se trataron 2 modelos: el modelo de duración de tratamiento y el modelo de intención de tratar. En el modelo de duración de tratamiento, los pacientes fueron seguidos desde la fecha índice y se consideraron expuestos desde el momento en que canjearon la primera prescripción del medicamento de interés hasta el 1 de enero de 2019, su muerte, desarrollo de diabetes mellitus o interrupción del tratamiento, que para interrupción de tratamiento se consideró después de 6 meses sin canje de una receta para el medicamento de interés. Y para el modelo de intención de tratar, fueron seguidos desde la fecha índice y se consideraron expuestos desde el momento en que canjearon la primera prescripción del medicamento hasta el 1 de enero de 2019, cuando murieron o cuando desarrollaron diabetes mellitus. Y es importante que cada uno de los análisis que se realizaron fueron separados para cada fármaco de interés. Entonces, como les había comentado, se hicieron análisis o ajustes parciales de riesgo justamente con covariables. Estas covariables fueron factores de confusión que podrían ser factores asociados justamente al desarrollo de diabetes mellitus. En los ajustes parciales nada más se consideró ajustes de edad y sexo, y en los ajustes completos se ajustaron por edad, sexo, índice de comorbilidad de enfermedades de Charlson, nivel socioeconómico, estado civil, trabajo, nivel educativo y severidad del trastorno bipolar. Un punto importante aquí en estas covariables es que no se tomó en consideración otras posibles covariables confusoras, como lo podrían ser el peso, que como sabemos es un claro marcador importante justamente para el desarrollo no de diabetes mellitus. Bueno, puede ser peso, IMC o índice cintura-cadera o cualquier otro que pudiera relacionarse con también el desarrollo de diabetes mellitus. Justamente dentro de estas covariables ellos hicieron como esta asociación de riesgos justamente para valorar cuál podría ser unos otros factores asociados, como lo pueden ser valores genéticos, la etnicidad. Si bien aquí consideraron la obesidad, dentro de los covariables que ellos realizaron para esta asociación de riesgos, no se tomó en consideración. Entonces creo que sí podría ser un punto importante como debilidad del artículo. También la severidad del trastorno bipolar, el uso de glucocorticoides, abuso de alcohol, actividad o inactividad física, edad, sexo. Todos los que ven como en rojo fueron justamente los factores que sí se tomaron en consideración en el artículo, y los que vienen en azul fueron factores que no se tomaron en consideración, que como sabemos es un punto muy importante en la realización del estudio. Para continuar el análisis estadístico entre esos individuos diagnosticados con trastorno bipolar, se calculó también la dosis acumulada del fármaco de interés. Para eso se tomó la fórmula dosis por número de pastillas por paquete y la dosis diaria definida de este medicamento. Y fue desde la fecha índice, que fue desde donde se dio el diagnóstico de trastorno bipolar, y 5 años en adelante. Y se siguió a los pacientes 5 años después de la fecha de índice, excluyendo a aquellos que murieron o que desarrollaron diabetes mellitus en estos 5 años, hasta el 1 de enero de 2019, muerto desarrollo también de diabetes mellitus. Y justamente como les había comentado, se comparó el riesgo de diabetes mellitus durante estos 5 años dependiendo de la dosis diaria definida,
que fueron menos de 100 dosis diarias definidas, de 100 a 65, de 365 a 730, de 730 a 1460 y mayor a 1460, que básicamente es menos de 100 días, de 100 a 365 días, de 1 año a 2 años, de 2 años a 4 años y mayor a 4 años. Y se comparó con aquellos que no recibieron medicamentos. Y justamente para evaluar el resultado, se utilizó una regresión de riesgo proporcional Cox y se usó una prueba de rango logarítmico para determinar si el tratamiento estaba relacionado con el riesgo de desarrollar diabetes mellitus en forma acumulativa dosis-respuesta. Posteriormente se valoró también la sensibilidad de justamente este análisis en el tratamiento de estabilizadores del estado de ánimo previo al diagnóstico de trastornos bipolares. Como sabemos, justamente los estabilizadores se pueden utilizar en otro tipo de circunstancias y no necesariamente como parte del tratamiento para el trastorno bipolar. Entonces, una parte importante para ellos fue determinar cuándo el uso de los estabilizadores del estado de ánimo estaban utilizados para el trastorno bipolar y cuándo estaban utilizados para otras circunstancias. Entonces, después de esto, se repitió el análisis después de restringir la corte a 1 año de no haber recibido tratamiento en pacientes con el nuevo diagnóstico de trastorno bipolar. Y justamente, como lo definieron, cuando no se redimieron prescripciones para los fármacos establecidos 1 año antes del diagnóstico de la fecha índice. Y aquellos pacientes tratados con antipsicóticos, también un punto importante es que pueden haber usado metformina o algún otro hipoglucemiante justamente para reducir peso o reducir el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Por lo tanto, también se tuvo que hacer una corrección con este parámetro, donde se repitió la duración del tratamiento y el análisis de la intención del tratamiento, como les había explicado los modelos para intención de tratar y duración del tratamiento, justamente utilizando el primer contacto hospitalario, donde se dio el diagnóstico de diabetes mellitus como resultado. Entonces, en aquellos pacientes que tenían el diagnóstico de diabetes mellitus y ya se dio una prescripción médica justamente con metformina o cualquier otro hipoglucemiante, ahí se consideró que estaba utilizado justamente para el desarrollo de diabetes mellitus, o sea, cuando ya habían tenido el diagnóstico. Y posteriormente los investigadores hicieron un análisis post-hoc que se encontró que el tratamiento con antipsicóticos se asoció con un riesgo elevado de diabetes mellitus. ¿Cómo se determinó esto? Se condujo un análisis estratificado de dosis-respuesta con aripiprazol, quetiapina, olanzapina, risperidona, haloperidol y clozapina. Justamente hubo 2 periodos, el periodo posterior a la fecha índice, que se comparó el riesgo de diabetes mellitus entre pacientes que habían recibido diferentes dosis diarias y aquellos que no recibieron el uso de antipsicóticos, y aquellos que tenían un periodo de 5 años después de la fecha índice. Y se comparó el riesgo de diabetes mellitus entre pacientes que habían recibido diferentes dosis diarias del antipsicótico con el riesgo de diabetes mellitus entre los pacientes que no recibieron ningún fármaco de antipsicótico. Y justamente para corroborar toda esta parte, se hizo una prueba por supuesto de riesgos proporcionales. Y para todos los análisis de regresión de riesgos proporcionales de Cox, el supuesto de riesgos proporcionales se confirmó mediante inspección visual de las funciones de supervivencia log-log, que son las siguientes. La primera es con el tratamiento con litio, la segunda es con el tratamiento con antipsicóticos, la tercera con el uso de valproato y la cuarta con el uso de la motrigina, que ya visualmente podemos ver un poquito esta parte de que aparentemente con litio no se vio ninguna diferencia. Con el antipsicótico sí se vio diferencia, al igual que con el valproato, un poco menos marcado que con el uso de los antipsicóticos, y con la motrigina igual no se vio ninguna diferencia. Y hablando de los resultados, vamos a dividirlo en 3 partes: el estudio poblacional, el tratamiento y el riesgo de diabetes mellitus, y las asociaciones de dosis acumuladas o acumulativas. Dentro del estudio poblacional, a nivel de estos 4 parámetros que se estudiaron con estos 4 medicamentos, básicamente estaban con niveles similares de severidad, un nivel socioeconómico habitualmente similar y cuestiones de salud también similares. La única diferencia significativa fue con la motrigina, que se utilizó principalmente en mujeres y en mujeres un poco más jóvenes, a diferencia de los otros 3 medicamentos, pero el resto de los como covariables fueron casi exactamente iguales. Entonces, en los pacientes con trastorno bipolar, la población en hombres fue de 12.546 personas y en mujeres fueron 17.906 personas, con un total de 30.451 pacientes. En cuestión del litio, fueron tratados 4.772 hombres y 6.918 mujeres, con un total de 11.690 pacientes. Y
hay una importante cuestión aquí, es que el principal tratamiento inicial que se dio principalmente fue con el uso de antipsicóticos y posteriormente con litio. Y el último medicamento que se dejó como para el inicio de la fecha índice al tiempo que se dio el tratamiento fue el valproato. No abordaban un poco más estos como parámetros en el artículo, pero justamente pues tienen más evidencia como esta parte de un primer episodio de manía, por ejemplo, para el uso de antipsicóticos, o como primera línea inicial el litio, que es como en las guías internacionales y europeas, que es principalmente la primera línea como de acción. Y con los antipsicóticos, el uso fue de 9.232 pacientes hombres y 13.487 mujeres, con un total de 22.719 pacientes. Y al final también se abordó esta parte de comorbilidades psiquiátricas. La principal comorbilidad psiquiátrica dentro de este estudio poblacional fue el abuso de sustancias, el segundo fue otro trastorno psicótico, el tercero fue una depresión unipolar, el cuarto ansiedad, el quinto trastorno de personalidad y el sexto trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que coinciden un poco con los valores determinados justamente en el artículo que les comenté en la primera parte. Como parte del tratamiento con estabilizadores del estado de ánimo y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, dentro del riesgo poblacional en litio y en la motrigina no se encontraron valores estadísticamente significativos que hubiera alguna asociación entre estos. Donde sí se encontró asociación fue con los antipsicóticos y con el valproato. Cuando justamente se determinó únicamente el riesgo relativo, se encontró un riesgo en pacientes con trastorno bipolar de 1.83, cuando justamente utilizamos únicamente el TDM, es el tratamiento duración de mantenimiento. Y este es el modelo de intención de tratar. Cuando ya valoramos únicamente la intención de tratar, el riesgo se disminuyó a 1.48. Y en el caso del valproato, el riesgo cuando es la duración del tratamiento únicamente es de 1.38 veces más de desarrollar diabetes mellitus, a diferencia cuando es la intención de tratar 1.26. En cuestión de asociaciones acumulativas a esta respuesta, se encontró una clara relación dosis-respuesta acumulativa entre el tratamiento entre antipsicóticos y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, con una prueba de rango logarítmico con una P menor a 0.001, y se encontró una relación menos pronunciada pero estadísticamente significativa en relación dosis-respuesta con valproato y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, con una prueba de rango logarítmico de P 0.023. Y no se encontraron dichas asociaciones entre el litio y la motrigina. Dentro de estos anexos se puede encontrar cómo ellos fueron calculando las dosis acumuladas y también cómo fueron calculando la comparación de riesgos o de incidencia de riesgos de desarrollar diabetes mellitus, cómo dieron el seguimiento y cómo terminó el seguimiento. Estas son las tablas de justamente los datos que les proporcioné ya como condensados del riesgo de desarrollar o no diabetes mellitus, cuando se hizo nada más ajustes parciales, que eran como recordarán, únicamente asociados a edad y sexo. Se encontró un riesgo en los antipsicóticos en el modelo de duración de tratamiento de 1.83 y cuando era de intención de tratar de 1.48. Y cuando se hicieron como todos los ajustes, que fueron a edad, sexo, comorbilidades, etcétera, se encontró un riesgo de 1.65 veces más en personas que tenían uso de antipsicóticos y 1.38 cuando fue el modelo de intención a tratar. Y en el caso del valproato, en el principal con los riesgos parciales, se encontró un riesgo de 1.38 y cuando hizo el ajuste completo 1.34 y aquí abajo 1.26 y 1.25. Como se pueden dar cuenta, no hubo tanta diferencia en el uso de valproato y sí un poco más de diferencia en el uso de antipsicóticos dependiendo de los ajustes parciales y ajustes completos. Y en esta parte de abajo se hizo también una valoración justamente en el otro modelo que les comenté de un año de estar vírgenes de tratamiento en cualquier modelo. Y en ese caso, cuando se usó antipsicóticos, el riesgo con ajustes parciales fue de 1.5 veces más riesgo de desarrollar diabetes mellitus versus 1.43 con los ajustes completos. Y en el modelo de intención de tratar fue 1.30 veces más el riesgo versus 1.27 con los ajustes completos. Y en el caso de valproato
se encontraron niveles similares, 1.41 veces más riesgo versus 1.42 con ajustes completos y 1.37 con el modelo de intención de tratar versus 1.38 con los ajustes completos. Y aquí, de una manera más visual y más significativa, se encontraron como esta parte de la duración de la dosis diaria, que justamente abordábamos menos de 100 a 365. En litio, como podrán ver, esta es la línea media, donde podemos ver como si hay o no significancia, y aquí podemos ver que no hay como ninguna observación visual que podamos ver alguna diferencia significativa, a diferencia de los antipsicóticos, que a más dosis acumuladas veíamos que el riesgo aumentaba de manera gradual. Con el valproato, la dosis más marcada se encontró de 2 a 4 años. Con dosis mayores a 4 años no se encontró ninguna diferencia con la dosis de 2 a 4. Entonces podemos tener como un poco más de seguridad. Si ya usamos más de 4 años, no va a aumentar más el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Y igual con la lamotrigina no se encontraron diferencias en el desarrollo de diabetes mellitus. Y justamente uno de los puntos importantes de el artículo era esta parte de la superposición de los tratamientos. Como sabemos, habitualmente las personas que tienen trastorno bipolar no tienen una sola terapia o un solo medicamento. Habitualmente tienen varios medicamentos justamente para tratar esta parte del trastorno bipolar. Entonces fue una de las partes que no consideraron como tal los investigadores, pero sí marcaron justamente esos diagramas de Venn para que se muestren los grados de superposición con otros tratamientos para pacientes tratados con litio, pacientes tratados con antipsicóticos y pacientes tratados con valproato y pacientes tratados con lamotrigina. Como se podrán dar cuenta, en todos los tipos de tratamiento, ya sea litio, valproato, antipsicóticos o lamotrigina, la mayoría tienen superposición con muchos de los medicamentos. Por ejemplo, con litio la principal superposición es con antipsicóticos. En la parte de antipsicóticos la primera superposición es con justamente litio. En el caso del valproato la primera superposición es justamente con antipsicóticos también. Entonces tenemos que tener justamente esta consideración para determinar qué tanto es el riesgo acumulado por el tratamiento inicial con litio o el tratamiento acumulado por las otras uso de otros medicamentos. Esta fue la discusión que los investigadores determinaron. El tratamiento con valproato y antipsicóticos, que en el artículo principalmente hablan de la clozapina, aumenta el riesgo de diabetes mellitus. El uso de metformina en pacientes con trastorno bipolar y resistencia a la insulina puede ser beneficiosa en estos casos. El uso de hipoglucemiantes en pacientes con trastorno bipolar puede reducir el riesgo de diabetes mellitus en caso de existir factores de riesgo, pero como sabemos, ya tener una comorbilidad y un tratamiento crónico pues ya puede ser un factor de riesgo, entonces sería en todos los pacientes dar un uso de hipoglucemiante. El uso crónico de olanzapina en dosis acumuladas menores a 4 años aumenta el riesgo desde 1.01 hasta 2.05, y el uso crónico de clozapina en dosis acumuladas puede incrementar el riesgo hasta 6 veces de desarrollar diabetes mellitus. Aquí hablaban de un punto muy interesante con la clozapina y la olanzapina, que muchos pacientes que tienen clozapina no aumentan el riesgo, se aumentan como mayor significativamente hablando del riesgo, pero no aumenta por dosis acumuladas, a diferencia de la olanzapina, que a más dosis acumuladas incrementa más el riesgo. Esto lo mencionaban los pacientes, los investigadores, que era muy probablemente porque el uso de clozapina es un uso ya de pacientes que no tienen como acceso a otro tipo de medicamento, que la clozapina básicamente es como la última opción que tienen, a diferencia de la olanzapina, que puede ser un antipsicótico usado de primera instancia, pero también puede ser intercambiado por algún otro antipsicótico. Hablando un poco de las fortalezas que los mismos investigadores proporcionaron del artículo, fue el tamaño de la muestra, el tiempo de seguimiento para el desarrollo de la diabetes mellitus, que fue aproximadamente de 24 años, el desarrollo de datos de donde se obtuvo la información. La base de datos danesa es una de las bases de datos más grandes en cuestiones de cualquier información, pero en temas de, ellos lo manejan de estabilidad del diagnóstico, es una estabilidad muy alta. Ellos lo manejan, no mencionan los datos, pero dicen que es como muy importante.
Y dentro de las limitaciones, los diagnósticos registrados como parte estándar de la práctica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaban estandarizados. Quiere decir que el profesional de la salud que lo vio en primer línea o un médico general que dio el diagnóstico, otorgó el diagnóstico de trastorno bipolar, diabetes mellitus, pero no protocolizaron o no tienen como la evidencia de cómo dieron este diagnóstico. Los datos sobre el tratamiento psicofarmacológico durante el ingreso hospitalario no se tomaron en consideración. ¿Por qué? Como les había comentado, únicamente se tomaban los registros de la prescripción danesa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente no fue a la farmacia y surtió su receta, estos datos no están dentro de sus bases de datos. Entonces, no están disponibles estos registros, entonces no podemos valorar esta prescripción o no. Dentro de este mismo parámetro, justamente lo que se valora en esto nada más es la surtición de la receta, o sea, nada más surtiste la receta. No habla de si tomaste el tratamiento, no habla de apego al tratamiento, no habla de si estuvo como con apego al tratamiento, si hubo mejoría, etcétera. Entonces también es un punto importante a considerar dentro de una de las limitaciones del artículo. Otro punto importante es que se observó una gran superposición entre las cohortes de los pacientes que utilizaron múltiples estabilizadores del estado de ánimo, lo que podría justamente complicar las señales de interacciones en estos medicamentos sobre el riesgo de diabetes mellitus. Como les expliqué un poquito, la parte de la superposición entre las personas que tomaban litio, por ejemplo, con antipsicóticos, era arriba del 30%. Entonces justamente no podemos valorar al 100% si la superposición era por los antipsicóticos o por el tratamiento de base que era el litio. Y otro punto importante, que la CIE-10 no distingue entre trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, por lo cual no se puede estratificar el análisis de estos dos fenotipos, que como sabemos también es un punto importante en la presentación clínica de estas dos patologías. Y otro punto importante, como ya les había comentado, dentro de las covariables confusoras que no se tomaron en consideración, no tomaron en consideración factores genéticos, no tomaron en consideración la parte de la etnia de las personas, no tomaron en consideración la parte de obesidad o IMC o índice cintura-cadera o peso. Justamente no podemos ver si la causa por el aumento del riesgo fue el antipsicótico o fue justamente el peso que incrementa el antipsicótico. Entonces también es un punto importante a considerar. Y ya hablando un poquito de las conclusiones, el litio no se encontró asociación con el riesgo de desarrollar diabetes mellitus, pero el objetivo principal del artículo al inicio no era encontrar si había un riesgo de aumentar el desarrollo de diabetes mellitus, sino que tuviera más bien un efecto protector a evitar como la parte de diabetes mellitus, que tampoco se encontró como esta asociación. La parte del valproato tiene una relación menos pronunciada, aunque estadísticamente significativa, en relación dosis-respuesta con el valproato y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. La lamotrigina tampoco se encontró asociación con el riesgo de diabetes mellitus. En los antipsicóticos se encontró una clara relación dosis-respuesta acumulativa entre el tratamiento con antipsicóticos y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. Los hipoglucemiantes y el trastorno bipolar podrían estar indicados por sus posibles efectos para reducir el riesgo de diabetes mellitus en caso de existir factores de riesgo. Pero como ya les había comentado un poco, básicamente tener el diagnóstico de trastorno bipolar ya es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus. Entonces, básicamente tenemos que tener como cuidado de en qué pacientes sí y en qué pacientes no dar como el tratamiento hipoglucemiante. Y el uso crónico de antipsicóticos, considerar factores de riesgo en pacientes que los requieran. Es un poco de lo que les comentaba con la olanzapina versus la clozapina. Pacientes que ya llegaron al uso de clozapina es muy probablemente porque fallaron el uso de otros antipsicóticos, a diferencia de la olanzapina, que puede ser cambiada por quetiapina, aripiprazol o risperidona. Entonces también es un punto importante a considerar de qué pacientes sí darles el antipsicótico de primera instancia y a qué pacientes no y por cuánto tiempo, porque también es un punto importante, no únicamente que se encuentra el riesgo incrementado, sino que a más dosis, mayor riesgo. Entonces también es un punto que se tiene que considerar para justamente la práctica clínica. Y no sé si tengan alguna pregunta, comentario sobre el artículo. Comentarios, críticas al artículo, algo que les llame la atención.